¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos parecen alejarse tanto de las enseñanzas de Jesús, incluso dentro de la iglesia? La verdad es que no todo lo que brilla es oro. En cada comunidad de fe hay quienes, con sus actitudes, terminan alejando más de lo que acercan. Hipocresía, orgullo espiritual, juicios constantes. ¿Te suena familiar? Lo más impactante es que estas acciones no solo afectan a los demás, sino que también erosionan el corazón de la propia fe cristiana. Jesús tenía razón al denunciar las actitudes incoherentes de los líderes religiosos de su tiempo, y lo más chocante es que muchas de esas conductas aún persisten hoy. Pero aquí está la clave. Identificar estos errores no es para señalar a otros, sino para mirar dentro de nosotros mismos. Podríamos estar cayendo en las mismas trampas sin darnos cuenta. Hoy vamos a descubrir cuáles son los peores cristianos dentro de una iglesia. Y más importante aún, ¿qué podemos hacer para evitar ser parte de este grupo? Si estás dispuesto a enfrentar verdades incómodas y encontrar formas de vivir tu fe con autenticidad, sigue leyendo. Lo que viene podría transformar la manera en que entiendes tu caminar espiritual. La hipocresía religiosa es como un espejo roto. Refleja una imagen distorsionada que confunde a quienes buscan la verdad. Muchas veces, quienes se presentan como modelos de fe, con palabras dulces y gestos estudiados, son los primeros en desviarse de los principios básicos del amor cristiano. Por ejemplo, aquellos que donan públicamente grandes cantidades a la iglesia, pero son incapaces de tender una mano a su vecino necesitado, muestran un contraste doloroso entre lo que predican y lo que hacen. Esta incoherencia no solo siembra desconfianza, sino que también aleja a otros del mensaje de Cristo. Es fácil condenar la hipocresía en los demás, pero ¿qué pasa con nuestras propias acciones? Tal vez no alardeamos de nuestras buenas obras, pero perdonamos a quienes nos han herido. Jesús enseñó que la autenticidad nace de la misericordia y el juicio empieza por uno mismo. Un ejemplo simple sería revisar nuestras palabras. ¿Hablamos con compasión o con críticas disfrazadas de consejos? Reconocer estas actitudes en nuestro día a día puede ser el primer paso para reflejar la unidad que tanto proclamamos. La falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se vive es un veneno lento que debilita las comunidades cristianas. Cuando el orgullo espiritual se antepone a la humildad, se forman grietas que dividen en lugar de unir. Pensemos en cómo las palabras de Jesús en Mateo 7:5 nos invitan a sacar primero la viga de nuestro propio ojo. Reflexionar sobre esto no es solo un ejercicio personal, sino un acto de amor hacia los demás. ¿Cómo podríamos mostrar autenticidad en nuestra fe si no estamos dispuestos a examinarnos con honestidad? En muchas iglesias, el juicio hacia los demás se convierte en una práctica casi habitual, como si algunos hubieran sido designados jueces en lugar de discípulos. Criticar las fallas de los demás es más fácil que reconocer las propias, pero esta actitud contradice la enseñanza de Jesús en Juan 8:7. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien llega tarde al servicio dominical y en lugar de mostrar compasión, se murmura sobre su falta de compromiso. ¿No sería más cristiano ofrecerle apoyo y entender las razones detrás de su tardanza? Este tipo de juicio no solo hiere, sino que también genera un ambiente de división y orgullo espiritual. Aquellos que se dedican a señalar las faltas de sus hermanos olvidan que la misericordia es un pilar del amor cristiano. En lugar de criticar, podríamos practicar el consejo de Gálatas 6:1. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con espíritu de humildad. Restaurar en lugar de condenar es un acto de compasión que refleja el verdadero carácter de Cristo. La condena suele esconder una inseguridad propia que se disfraza de superioridad moral. Cuando juzgamos a otros, nos alejamos de la unidad que Jesús pidió en Juan 17:21. Que todos sean uno.
Imagine el impacto de reemplazar las críticas con palabras de ánimo y apoyo. Por ejemplo, si notamos que alguien está luchando con su fe, en lugar de juzgar, podríamos invitarlo a un estudio bíblico o simplemente escuchar su historia sin prejuicios. Este cambio de actitud no solo transforma comunidades, sino también corazones. ¿Te has dado cuenta de cuánto nos afecta el juicio hacia los demás y cómo nos aleja de lo que Jesús realmente nos enseñó? Si este mensaje resuena contigo y crees que más personas deberían escuchar esta reflexión, no olvides darle un me gusta a este video. Con un simple clic, estás ayudando a difundir un mensaje de amor y unidad que puede transformar vidas. Sigamos profundizando en cómo practicar la compasión y el verdadero amor cristiano. La ausencia de amor genuino entre los creyentes es como un barco sin timón. Pierde el rumbo y deja a todos a la deriva. En lugar de apoyarse mutuamente, muchos caen en la indiferencia, olvidando las palabras de 1 Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagine un miembro de la iglesia que enfrenta una dificultad económica y solo recibe palabras vacías en lugar de un gesto de apoyo. Un simple acto de compasión, como ofrecer alimentos o ayudar a buscar un trabajo, puede marcar la diferencia y ser un testimonio de amor cristiano. Cuando el amor se enfría, las relaciones dentro de la comunidad se vuelven frágiles y el testimonio de la iglesia pierde fuerza. En lugar de construir puentes, se levantan muros de orgullo espiritual que dificultan la unidad. Pensemos en Lucas 10:33-34, donde el buen samaritano muestra misericordia al atender a un desconocido. Este ejemplo nos desafía a salir de nuestra zona de confort y actuar con compasión hacia los demás, especialmente hacia quienes parecen más vulnerables. La falta de compasión no solo afecta a quienes la necesitan, sino también a quienes la retienen. Cada oportunidad de amar a otros es una invitación a experimentar el carácter de Cristo. Por ejemplo, si un hermano está atravesando un duelo, un gesto simple como visitar, enviar un mensaje de ánimo o incluso orar juntos puede fortalecer su fe y la nuestra. Estas acciones nos recuerdan que el verdadero amor cristiano no se mide en palabras, sino en acciones que reflejan autenticidad y misericordia. El orgullo espiritual puede ser tan sutil como una brisa, pero sus efectos son tan destructivos como una tormenta. Creer que la propia fe es superior a la de otros genera divisiones y eclipsa el amor cristiano que Jesús predicó. En Lucas 18:11-14, el fariseo oraba agradeciendo no ser como otros, mientras el publicano clamaba humildemente por misericordia. Este contraste nos enseña que Dios no busca actos ostentosos, sino corazones sinceros y compasivos. Reflexionemos. ¿Estamos viendo a otros como iguales en la fe o desde una perspectiva de superioridad? Cuando el orgullo se infiltra, las comunidades cristianas se fragmentan y la unidad se ve amenazada. Aquellos que consideran su camino como el único correcto suelen alejar a quienes tienen dudas o luchas espirituales. Sin embargo, Jesús dejó claro en Mateo 23:12: el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Practicar la humildad podría ser tan sencillo como escuchar más y hablar menos, dejando espacio para que otros compartan sus experiencias de fe, sin temor al juicio. El orgullo espiritual también nos impide reconocer nuestras propias fallas. Es fácil señalar los errores ajenos mientras ignoramos las áreas en las que necesitamos crecer. Por ejemplo, un líder de iglesia que se niega a aceptar consejos o críticas constructivas demuestra una actitud que no fomenta la unidad ni el aprendizaje mutuo. Cambiar esta mentalidad comienza con pequeños pasos, como invitar a un amigo a orar juntos o buscar orientación en las Escrituras sobre cómo ser más humildes en nuestras relaciones. Asistir a los servicios religiosos sin aplicar las enseñanzas de Jesús es como llenar un cántaro y dejarlo vaciarse por un agujero. Muchas veces,
La rutina se convierte en una barrera para vivir la fe de manera auténtica. Santiago 1:22 nos recuerda: Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por ejemplo, podemos escuchar sermones sobre la compasión y salir de la iglesia ignorando las necesidades del prójimo. ¿De qué sirve la fe si no se traduce en acción? Esta negligencia no siempre es intencional, pero sus consecuencias son profundas. Una vida cristiana que no refleja las enseñanzas de Jesús puede dar lugar a hipocresía y escepticismo entre quienes observan desde afuera. Reflexionemos sobre cómo transformar nuestras prácticas diarias, desde orar al despertar hasta ofrecer ayuda práctica a un vecino en apuros. Cada acto, por pequeño que parezca, puede ser un testimonio poderoso de amor cristiano. Vivir la fe implica más que palabras, requiere compromiso y autenticidad. Es fácil caer en el orgullo espiritual al cumplir con rituales mientras se descuidan los aspectos más esenciales, como la misericordia y la justicia. En Mateo 25:40, Jesús declara que lo que hacemos por los más pequeños, lo hacemos por Él. Así que, en lugar de buscar excusas para no involucrarnos, podríamos comenzar con simples acciones. Visitar a un enfermo, ofrecer apoyo emocional a un amigo o contribuir a causas que promuevan la unidad y la compasión. Ahora que conoces los errores que más afectan a la comunidad cristiana, la pregunta es: ¿qué harás con esta información? Tal vez te has reconocido en algunas actitudes, o quizás has visto estas conductas en otros. Pero aquí está el desafío. ¿Estás dispuesto a cambiar y ser un verdadero reflejo del amor y la compasión de Jesús? El cambio comienza con pequeños pasos. ¿Qué tal si hoy decides escuchar sin juzgar, mostrar misericordia o practicar actos de amor auténtico? Piensa en el impacto que podrías tener si aplicas estas enseñanzas en tu vida diaria. ¿Cuántas vidas podrías tocar con un gesto sincero de compasión o una palabra de ánimo? Recuerda, no se trata de perfección, sino de autenticidad. ¿Qué legado de fe quieres dejar? Reflexiona en esto y toma acción. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo vivir tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás más aprendizajes que pueden transformar tu vida. Déjame un comentario. ¿Cuál de estos errores crees que es el más común en tu comunidad? Quiero saber tu opinión.